Buenos días. El grupo 3, conformado por Carlos Sigüenza, Kiara Quiñones, Noelia Romo, Micaela Cadena y Nicole Cadena, va a hablar sobre el tejido nervioso. El tejido nervioso cumple la función de elaboración de las informaciones gracias a su capacidad de captar informaciones en una forma tanto de señales químicas o físicas para poder transformarlas en impulsos eléctricos, conducirlas, elaborarlas o procesarlas, almacenarlas y transmitirlas a otras células, que en parte se encuentran a gran distancia. Y la otra función de este tejido es la capacidad de adaptación. En cuanto a las células del tejido nervioso, vamos a encontrar a lo que son las neuronas y células neurálgicas. Las neuronas se van a encargar de lo que es la transmisión de informaciones, la elaboración o procesado de informaciones, el almacenaje de informaciones y también denominado plasticidad. En cuanto a las funciones de las células neurálgicas, vamos a encontrar a la nutrición y sostén de las neuronas, al mantenimiento del medio químico extracelular, al aislamiento eléctrico de las neuronas entre sí, a la influencia de la transmisión de la información, al mejoramiento de la conducción de la información, a la función defensiva, a la función reparadora, a la delimitación del tejido nervioso y a la función de sostén. En cuanto a la clasificación del sistema nervioso, se lo puede dividir de acuerdo a diferentes criterios. En el caso de la anatomía y topografía, al sistema nervioso se lo clasifica en sistema nervioso central y periférico. Y en cuanto a la función, se lo va a clasificar a sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso va a comprender lo que es el encéfalo, la médula espinal. Vamos a encontrar lo que es la sustancia gris en forma de mariposa, somas, que son las neuronas sensoriales, el cerebelo, que se distingue de la corteza, la sustancia blanca y núcleos profundos, y el cerebro, que se divide en isocorteza y alocorteza. La médula espinal va a encargarse de conectar la periferia del cuerpo del encéfalo. Es un órgano de reflejo de miembros y tronco. Raicillas forman lo que es un nervio espinal. En el agujero vertebral vamos a encontrar ganglios espinales y vamos a encontrar que se divide en varios segmentos. Vamos a encontrar lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. En cuanto a la sustancia gris, vamos a distinguir segmentos en la médula espinal, lados de la sustancia gris que se van a unir por la comisura gris. La superficie luminal va a estar cubierta por las células ependimarias. En cuanto a la sustancia blanca, podemos describir algunas características como que se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro, los subcorticales, que contienen fibras nerviosas como los axones, las cuales son extensiones de las neuronas. Muchas de estas fibras nerviosas van a estar rodeadas por mielina. Esta mielina va a otorgar una tonalidad blanca. También va a proteger a las fibras nerviosas de una lesión y va a mejorar lo que es la velocidad y transmisión de las señales eléctricas de los nervios a lo largo de las extensiones de las células denominadas axones. En comparación a la sustancia gris, es tejido que se encuentra en la superficie del cerebro cortical y va a contener los cuerpos celulares de las neuronas, los cuales le otorgan esta tonalidad, gris. En cuanto a las neuronas que vamos a encontrar en esta última sustancia, vamos a poder observar a las neuronas motoras o eferentes y a las neuronas somatomotoras o aferentes. En cuanto a las neuronas eferentes, estas van a caracterizarse por poseer un axón que abandona la médula espinal a través de la raíz ventral. Y en cuanto a las características de las neuronas aferentes, son neuronas motoras del asta ventral. Son neuronas cordonales. Las neuronas o células nerviosas. Las neuronas se van a encargar de lo que es la captación de señales químicas o físicas. La van a transformar en impulsos eléctricos, la procesan o la integran y finalmente la van a conducir
hacia las dianas celulares. En cuanto a la morfología de las neuronas, podemos encontrar que una de estas células va a poseer un cuerpo neuronal, pericarión o soma, y dos tipos de prolongaciones, por lo general varias dendritas y un axón. El cuerpo neuronal y las dendritas van a formar una unidad funcional y son diferentes del axón. El compartimento axónico o axón va a permitir lo que es la salida de las señales. Y el compartimento somatodendrítico, soma, dendritas o espinas dendríticas van a permitir la entrada de señales. El pericarión es la central metabólica de la neurona. Contiene el núcleo, los orgánulos citoplasmáticos y el pigmento. En su superficie se va a desarrollar la sinapsis axosomática. Las dendritas son las prolongaciones de una neurona que sirven para la captación y elaboración de las informaciones. La sinapsis con las dendritas se denomina sinapsis axodendríticas. Las espinas dendríticas son pequeñas proyecciones de las dendritas en las que se producen sinapsis estimuladoras, también conocidas como sinapsis espinosas. Las sinapsis espinosas son sitios de plasticidad sináptica. El axón es la prolongación de una neurona que sirve para conducir las informaciones y para el transporte molecular. En el segmento axónico inicial se conduce el potencial de acción y los axones se ramifican en la región de la diana. Para los procesos de transporte axónico rápido se requieren proteínas motoras, la cinesina para el transporte axónico anterógrado y la dineína para el transporte axónico retrógrado. En cuanto a la clasificación de las neuronas, vamos a poderla catalogar según la cantidad de prolongaciones, como podemos observar en la imagen. Encontramos a las neuronas multipolares, que poseen muchas dendritas y un axón. Es la neurona más frecuente en el sistema nervioso humano. Un ejemplo de este tipo de neurona son las neuronas de las astas ventrales de la médula espinal, las células ganglionares vegetativas. También vamos a encontrar a las neuronas bipolares, que poseen dos prolongaciones que parten de los extremos opuestos de un pericarión fusiforme. Un ejemplo es ganglio esperal o cóclea, también la retina. La neurona unipolar, que posee una prolongación con fusión dendrítica y axónica. Es infrecuente en los mamíferos. La neurona pseudo-unipolar, que originalmente células bipolares en las que los segmentos iniciales de ambas prolongaciones se fusionan. Un ejemplo son las células ganglionares sensoriales. Y finalmente la neurona anaxónica, que no posee un axón y es muy poco frecuente, la verdad. En cuanto a los ejemplos, vamos a encontrar a las células amácrinas de la retina. En cuanto a los principios básicos de las conexiones neuronales, vamos a encontrar la convergencia, divergencia y la inhibición retrógrada, inhibición anterógrada o desinhibición. En cuanto a la convergencia y divergencia, un ejemplo van a ser las células sensoriales de la retina, que convergen a través de las células bipolares en gran número en unas pocas células ganglionares, mientras que las células granulosas del cerebro divergen, es decir, que su axón alcanza una gran cantidad de células de Purkinje. El principio de inhibición retrógrada es un circuito en el cual las colaterales axónicas de una neurona excitadora van a alcanzar la neurona inhibidora. El de inhibición anterógrada es un circuito en el cual una neurona excitadora y una neurona inhibidora son alcanzadas por el mismo tiempo por un sistema de proyección. Y finalmente, el de desinhibición es un circuito en el cual una primera neurona inhibidora está conectada con una neurona excitadora a través de una segunda neurona inhibidora. Las células neuroglicas o células de neuroglía van a constituir el segundo grupo celular del sistema nervioso y las podemos clasificar de acuerdo al nervioso central. Vamos a localizar a lo que son los astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos y microgliocitos. Los astrocitos se van a desarrollar a partir del ectodermo, específicamente del tubo neural,
y se van a encargar de la función de la barrera hematoencefálica, con una función de sostén, el mantenimiento del medio iónico extracelular, homeostasis química, nutrición, aislamiento electrónico, función sináptica, formación de cicatriz, luego una lesión del sistema nervioso central. De la neuroglia de cubierta central, específicamente el mejoramiento de velocidad de conducción. Los ependimocitos se desarrollan de igual forma a partir del ectodermo. El epitelio de los ventriculocitos, una forma especializada, es el epitelio del plexo coroideo. Los migliocitos se desarrollan a partir del mesodermo, con una función defensiva y de neuroprotección. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar a las células de Schwann y a los anficitos. Las células de Schwann se desarrollan a partir del ectodermo. Y la neuroglia de cubierta de los nervios va a mejorar la velocidad de conducción, manteniendo así el medio iónico extracelular, la nutrición y la regeneración axónica. Y los anficitos, que son también conocidos como células satélite, estos se desarrollan a partir del ectodermo y se encargan de la nutrición y aislamiento de las células ganglionares y sensoriales vegetativas. Las células neuroglicas de la cubierta del sistema nervioso pueden ser oligodendrocitos o células de Schwann. Los oligodendrocitos van a formar parte de lo que es el sistema nervioso central, alrededor de 10 a 50 axones recubiertos. El tipo de vaina neuróglica es mielínica, no posee lámina basal, sus pies astrocíticos en la región de los nódulos de Ramsay sin incisuras de Smith-Laterman, inhiben la regeneración axónica y poseen glucoproteína oligodendrocítica mielínica, al igual que proteína proteolipídica. En cuanto a las células de Schwann, van a pertenecer al sistema nervioso periférico, recubren alrededor de 5 a 25 axones mielínicos. El tipo de vaina neuróglica es tanto mielínica como mielínica. Poseen una lámina basal, incisuras de Smith-Laterman, prolongaciones paranodales en la región de los nódulos de Ramsay, promueven la regeneración axónica, poseen la proteína 0. Los nervios periféricos están compuestos por haces de fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, cuyos somas neuronales se encuentran en el sistema nervioso central o en los ganglios. Sirven para la transmisión de informaciones desde la periferia hacia el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central o los ganglios vegetativos hacia la periferia. En los nervios periféricos hay axones, células neuróglicas, tejido conjuntivo y vasos. La cubierta de tejido conjuntivo de los nervios periféricos se encuentra conformada por el endoneuro, el perineuro y el epineuro. El endoneuro rodea los axones individuales, su tejido conjuntivo es el reticular y se relaciona con el espacio intercelular unido al espacio subaracnoideo, el perineuro. Forma haces de axones, posee una porción fibrosa de tejido conjuntivo de colágeno y elástico y una porción epitelial. Su unión es continua en la aracnoides y al neurotelio. El epineuro reúne muchos haces de cubierta externa. Su tejido es conjuntivo de colágeno denso y posee fibras elásticas. Se une de forma continua con la dura madre. Cabe recalcar que el endoneuro es el que rodea al axón, el perineuro rodea los axones en fascículos y el epineuro reúne varios fascículos y es la cubierta externa del nervio. Las neuronas pueden transmitir estímulos a otras células. Se distinguen dos formas de sinapsis básicamente, que es la sinapsis eléctrica y la química. La sinapsis eléctrica son regiones de contacto entre neuronas, en donde se encuentran uniones de hendidura. Mediante las uniones de hendidura, dos neuronas se van a acoplar funcionalmente entre sí de forma estrecha, reaccionando de forma rápida y sincrónica ante una activación, y los estímulos se pueden transmitir en ambas direcciones. Y las sinapsis químicas, que son sitios de contacto especializados en los cuales a través de un mensajero químico, un impulso eléctrico se transmite de una neurona a una célula diana conectada a continuación.
Al igual que las neuronas, las sinapsis pueden clasificarse de acuerdo a otros criterios estructurales y funcionales diversos, como la ubicación. Pueden ser sinapsis espinosas, axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas y dendodendríticas. De acuerdo a la ultraestructura, pueden ser simétricas o asimétricas. A la función pueden ser excitadoras o inhibidoras y al neurotransmisión y de acuerdo al neurotransmisor. En la imagen podemos observar distintos tipos de sinapsis. En el literal A podemos observar una sinapsis excitadora Gray tipo 1 con una densidad postsináptica ancha simétrica. En la imagen B podemos ver una sinapsis inhibidora Gray tipo 2 cuya densidad postsináptica es estrecha y simétrica. En el literal C podemos observar una sinapsis peptidérgica. En el literal D una sinapsis neuromuscular, una placa motora terminal. En el literal E una sinapsis de una neurona vegetativa aminérgica. En las inmediaciones de una célula muscular lisa. Esta sinapsis corresponde a una dilatación de una fibra nerviosa. Los neurotransmisores y la hendidura sináptica. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que se liberan de vesículas presinápticas, se difunden hacia la membrana postsináptica alrededor de y allí se unen a receptores específicos para el neurotransmisor en cuestión. Existen diversos neurotransmisores, entre los cuales están la acetilcolina, glutamato, la GABA, glicina, sustancia P, serotonina, dopamina y noradrenalina. En la acetilcolina vamos a observar en los axones parasimpáticos postganglionares en el sistema nervioso vegetativo y actúa tanto de forma excitatoria o inhibidora. También se puede localizar en los ganglios vegetativos con receptores nicotínicos de forma excitatoria y en las motoneuronas con receptores nicóticos con la función de excitación. El glutamato se encuentra en el sistema nervioso periférico, en las células piramidales, en el sistema nervioso periférico, una parte de las aferencias como neurotransmisor excitador más frecuente del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central hay receptores ionótropos, también hay receptores metabolótropos con funciones biológicas diversas como la transducción de señales. En cuanto al GABA, se encuentra en el sistema nervioso central, en las interneuronas, receptores GABA A y ionótropos, receptores GABA B metabolótropos con la función de inhibición. La glicina se localiza en la médula espinal, en el tronco del encéfalo, con receptores de glicina con la función de inhibición. La sustancia P se localiza en las fibras del dolor de la médula espinal del sistema nervioso central, con receptores de neurocina 1 con la función de excitación, la serotonina en el sistema nervioso central, como en los núcleos del RAFE, la dopamina en el sistema nervioso central, en la sustancia negra, en los receptores, hay receptores de dopamina, función de excitación e inhibición, la noradrenalina tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, en neurotransmisores postganglionares del simpático, receptores delta y beta con las funciones de inhibición y excitación. La placa motora terminal, también conocida como unión neuromuscular, es la sinapsis entre la terminación axónica de una motoneurona delta y una célula muscular esquelética, la cual utiliza acetilcolina como neurotransmisor y el componente postsináptico va a tener receptores colinérgicos nicóticos. Las sinapsis biseromotoras son diferentes de las sinapsis centrales y de la placa motora terminal, donde los axones individuales se van a acercar a las células diana y a distancias variables forman dilataciones, varicosidades, con vesículas llenas de neurotransmisores, vesículas sinápticas, en donde las dilataciones están cubiertas solo por la lámina basal de las células de Schwann. El sistema nervioso vegetativo controla en forma involuntaria o autónoma el funcionamiento de los órganos internos indispensable para la vida y los circuitos reguladores fisiológicos. Va a servir para el mantenimiento de un medio interno corporal constante. En cuanto a las divisiones, podemos observar que hay sistema nervioso simpático, nervioso parasimpático y nervioso
entérico. El sistema nervioso simpático se activa para aumentar la capacidad funcional, acelerando la frecuencia cardíaca, dilatando bronquios, aumentando la tensión arterial. Sus neurotransmisores representativos son la adrenalina y noradrenalina. El sistema nervioso parasimpático activa para estimular la función de las vísceras, disminuyendo la actividad del corazón y los pulmones. Estimula el metabolismo corporal. Su neurotransmisor principal es la acetilcolina. El sistema nervioso entérico regula la motilidad y la función digestiva del tubo gastrointestinal, modulado tanto por el sistema simpático como el parasimpático, aunque también funciona en forma autónoma. En el sistema nervioso entérico vamos a localizar dos grupos funcionales de axones y células ganglionares. El plexo mientérico o de Auerbach en la capa muscular y el plexo submucoso de Meissner en la capa submucosa. Meninges encefálicas y medulares. El sistema nervioso central está rodeado por 3 capas o membranas especiales. Se componen de tejido conjuntivo y se encuentran relacionadas entre sí tanto estructural como funcionalmente. Desde la parte externa hacia la interna vamos a encontrar a la dura madre, que está en contigüidad directa con el hueso craneal, el tejido conjuntivo denso. Esta membrana firme de tejido conjuntivo está subdividida en el espacio interno del cráneo en varios compartimentos. La aracnoides está junto a la dura madre, unida a la dura madre a través del neurotelio, tapizando el espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo, unida a la pía madre a través de las trabéculas del tejido conjuntivo. Y también tenemos a la pía madre, que está en contigüidad directa con el encéfalo y la médula espinal, siguiendo los surcos de la superficie del sistema nervioso central. Gracias por su atención. Un buen día.